Hola mis amigos de Berea Nation, aquí Amaury García como siempre para hablarles de elementos y principios para un estudio más profundo de la Biblia. Ayer estuvimos tratando la figura literaria conocida como metáfora y hoy yo he querido agregar dos figuras literarias más a nuestro estudio. ¿Por qué? Bueno, las figuras literarias son recursos que utilizan no solamente los autores bíblicos, sino los autores en general para expresar ideas más complejas y con un estilo más característico. Cuando leemos la Biblia, muchas veces no tomamos en cuenta las figuras literarias que encontramos en ella. No las identificamos y muchas veces esto nos lleva a una interpretación errónea de un pasaje bíblico en específico. Es por esto que decidí hacer un video más incluyendo dos figuras literarias que son bastante abundantes en la Biblia. Y una de ellas es el antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Bueno, en la Biblia el antropomorfismo no es más que una figura en la que se le atribuye a Dios características, ya sea características humanas, ya sea corporales, o sea físicas, o ya sea de comportamiento. Entonces, un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Job 19:21, donde se menciona la mano de Dios. Tenemos Deuteronomio 8:3, se menciona la boca de Jehová. En Job 13:24, el rostro de Dios. Entonces, todas estas figuras, todas estas frases, las utilizan los autores para revelarnos facetas de la naturaleza de Dios. Pero si no entendemos que se trata de un antropomorfismo, podemos llegar a la conclusión falsa de que Dios, al igual que nosotros, tiene un cuerpo humano. Entonces, esta es la idea del antropomorfismo: expresar de una manera más clara facetas en la naturaleza de Dios, haciendo uso muchas veces de cualidades que tenemos nosotros los humanos. Entonces tenemos que entender que este libro está divinamente inspirado, la Biblia, y que está las personas a las cuales se dirige este libro es a nosotros, los seres humanos. Y muchas veces Dios tiene que usar un lenguaje que nosotros podamos comprender para expresar las ideas que Dios nos quiere comunicar. Entonces, en Deuteronomio 11:12 dice de la manera siguiente: una tierra de la que cuida Jehová tu Dios, siempre está sobre ella. Lo voy a leer otra vez. Una tierra de la que cuida Jehová tu Dios, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin del año. Entonces usted ve como aquí se menciona los ojos de Jehová estando pendientes, estando vigilantes a la tierra que se menciona aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Dios está mirando? No porque no tiene ojos, sino que Dios tiene un especial cuidado, tiene una especial atención con esta tierra. Esa es la idea que se quiere expresar mediante este recurso, esta figura que se llama antropomorfismo. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y no entendemos que muchas veces hay cosas que no son literalmente eso, sino que están expresando una idea, muchas veces el mensaje lo distorsionamos y no comprendemos lo que se está queriendo dejar dicho. Entonces,
Esto es muy importante que prestemos atención a las figuras literarias. Para algunas personas parecería que esto es bastante lógico, que tenemos que hacer esto, pero usted se sorprendería la cantidad de personas que no entienden, no saben lo que son las figuras literarias, no saben cómo funcionan, no la pueden identificar, entonces van a la Biblia tomando todo literalmente. Entonces en la Biblia no podemos hacer eso porque no vamos a comprender el pasaje en la forma que el autor, que Dios pensó ese pasaje, el significado de un pasaje específico. Y hay otra figura que es bastante común, que se llama hipérbole. ¿Y qué es el hipérbole? El hipérbole es una exageración intencional de un rasgo o de una idea. Es un aumento o es una disminución de una idea que se está expresando en un texto específico. Y el hipérbole, a diferencia del antropomorfismo, es una figura que nosotros usamos, nosotros los seres humanos, cuando nos comunicamos, usamos muchas veces hipérbole y no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo le voy a dar tres frases que son hipérboles que todo el mundo ha usado en algún momento. Si yo digo, te llamé 1000 veces, ese es un hipérbole, eso es una exageración que yo estoy haciendo a propósito para expresar la idea de que he llamado varias veces, un montón de veces a esa persona, pero no quiere decir que yo literalmente me senté en el teléfono y marqué 1000 veces el número de esa persona. Entonces, así vemos que en la Biblia muchas veces se usa este tipo de figura. Otro ejemplo es, yo puedo decir, tengo tanta hambre que me comería una vaca entera. Entonces, igualmente, esto no es literal, usted no tiene que tomar eso literalmente. Yo no me voy a sentar a comerme una vaca entera, sino que lo que le quiero decir es que tengo una hambre tengo bastante hambre, tengo mucha hambre. Entonces, esta última yo la uso todos los días y dice así: mi hijo es el bebé más lindo del mundo. Esa es una exageración que muchas veces nosotros hacemos como padres y no sabemos que son hipérboles. Yo no he ido por el mundo a supervisar cada bebé, yo no conozco cada bebé, yo no puedo hacer esa aseveración, pero yo hago esa afirmación porque estoy exagerando intencionalmente ese rasgo, lo estoy exagerando, el rasgo de lindura que pueda tener mi hijo, lo estoy exagerando para expresar una idea. Entonces, ¿cuál es la intención de la finalidad de esta figura? Bueno, la intención, el propósito de la hipérbole es que el lector o el oyente se haga en su mente una imagen perdurable. Es impactarlo a usted, es sellar lo que se está comunicando en su mente para que usted lo recuerde, para que lo impacte de una manera que usted no se puede olvidar de eso nunca, pero no está no es la intención del autor que usted tome la hipérbole como algo literalmente. Por ejemplo, en la Biblia vemos muchísimos ejemplos de hipérbole. En Segunda de Crónicas, por ejemplo, 1:6, dice que Salomón ofreció 1000 holocaustos. Eso es una hipérbole, eso es una exageración intencional para comunicarle a usted la idea de que Salomón fue muy generoso a la hora de ofrecer esos holocaustos y ofreció un montón de holocaustos, pero no fue literalmente 1000 holocaustos lo que él ofreció. Y así usted va a encontrar sobre todo
con el aspecto de cantidades. En la Biblia hay un montón de hipérboles y nosotros tenemos que saber identificarlas para hacer una propia interpretación del pasaje. Hay hipérboles que no tienen que ver con cantidades, como por ejemplo la que encontramos en Mateo 5:30. Dice Jesús: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. ¿Verdad? Y ustedes saben cómo sigue, pues mejor te es entrar manco al reino de los cielos que ir con todo el cuerpo al infierno. Entonces Jesús no está queriendo decir que si usted comete un pecado se va a cortar una mano o se va a cortar, se va a sacar los ojos. No es eso, sino que Dios quiere expresar la idea de la seriedad del pecado en nuestras vidas, de las consecuencias tan dañinas que puede tener el pecado si nosotros no somos conscientes de eso, si nosotros no nos controlamos y dejamos y vivimos una vida pecaminosa sin ningún tipo de control. Eso nos puede hacer perder. Entonces tenemos que identificar cuáles son los pecados que tenemos en nuestras vidas y controlarnos, no dejar que ellos no gobiernen a nosotros. Esa es la idea que Jesús quiere comunicar, pero no que literalmente nos andemos cortando miembros de nuestro cuerpo, porque eso sería ilógico. Pero otra vez le digo, hay personas que para ellos es sentido común, pero hay muchas personas que no entienden que en la Biblia se encuentran este tipo de figuras que no podemos tomar literalmente. Otro ejemplo está en Juan 21:25, que dice: y hay también muchas otras cosas, y ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Aquí Juan se está refiriendo a las obras que hizo Jesús, de las cuales él no escribió en su evangelio. Entonces Juan dice, lo está exagerando intencionalmente, que las cosas que hizo Jesús durante su ministerio aquí en este mundo, que si se escribirían, el mundo entero no pudiera contener los libros donde se escribiría esto. Entonces vemos que es una exageración intencional que él está haciendo. Ahora, hay que aclarar que el hipérbole no es decir mentira, no es que estamos mintiendo, sino que estamos, como decía aquí la función, tratando de perpetuar la idea que estamos comunicando en la mente del lector o del oyente. Entonces, ese oyente, ese lector, tiene que saber identificar el hipérbole para que no comprenda el mensaje de una manera errónea. Tenemos la última, que está en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 26. Esta es bien famosa y dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es otra hipérbole que Jesús está utilizando para comunicar la idea de que Él tiene que tener la supremacía en nuestras vidas. Si nosotros nos llamamos discípulos de Jesucristo, no podemos tener en primer lugar a nuestro trabajo, o a nuestros hijos, o a nuestra esposa, o a nuestro esposo. Todas esas cosas tienen que venir después de Jesús. O sea, Jesús no quiere que nosotros lo sigamos y lo pongamos en un segundo plano. Entonces esta idea se está expresando con esta hipérbole, Jesús diciendo que tenemos que odiar. Entonces Jesús no vino a dar ese mensaje de que odiemos.
Al contrario, Jesús dijo que nos amáramos los unos a los otros como Él nos ha amado. Jesús predicó el amor. Jesús dijo que si nosotros nos molestamos, nos enojamos con nuestro hermano, ya matamos ese hermano en nuestro corazón. O sea, lo que Jesús está predicando aquí no es odio en sí, sino expresando la idea de que tenemos que tenerlo a Él primero y todas esas cosas que se mencionan aquí vienen después. Entonces, mis amigos, es sumamente importante. Y como siempre les digo, para esto no hay que ir a un seminario ni hay que ser un gran estudioso. Solamente usted tiene que tener el deseo de aprender más sobre la Biblia, el deseo de cambiar muchas veces el enfoque, porque tal vez usted ha estado en una iglesia donde no se estudia la Biblia, donde no se explica este tipo de cosas y por ende usted lee la Biblia sin ningún tipo de método. Entonces tenemos que aprender cómo estudiar la Biblia propiamente. Tenemos que saber identificar este tipo de cosas, porque muchas veces vienen personas que nos preguntan a nosotros y nosotros no sabemos responderle, no sabemos decirle, o muchas veces hay gente que no es cristiana y viene utilizando versículos fuera de contexto para querer confundirnos a nosotros y nosotros no tenemos una respuesta con propiedad para dar a esas personas. Entonces tenemos que conocer las figuras literarias, son sumamente importantes. Hay más que estas. Aquí en estos videos, en el anterior vimos la metáfora y en este video vimos el antropomorfismo y la hipérbole. Hay más figuras literarias, pero en estos videos el tiempo se hace muy corto para verlas todas. Yo solo usé las que son más frecuentes y las que se prestan más a confusión cuando no las entendemos. Entonces tengan un muy buen día. Les acompañó Amaury García y este es su canal Berea Nation. Nos vemos en el próximo video.